Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Las palabras de mi hijo Miguel resonaron en las paredes como un trueno. Durante unos segundos el tiempo se detuvo. Su voz, tan parecida a la de su padre cuando se enfadaba, me atravesó el pecho con la misma fuerza con la que uno rompe un vaso querido. Después de 40 años de sacrificios de noche sin dormir, de trabajar 2 turnos para pagar su universidad, mi único hijo me echaba de la casa que su padre y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. La casa donde cada ladrillo representaba un sueño, un sacrificio, una esperanza. Yo, Daniela Vega, a mis 68 años, me encontraba de pie en el salón de mi propia casa en Valencia, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Detrás de Miguel, Isabela, su esposa, lo observaba con los brazos cruzados, con esa sonrisa helada que siempre llevaba en el rostro cuando algo la complacía. «Vamos, Miguel», dijo ella. «No hagas esto más difícil. Tu madre entenderá. Ya no puede vivir sola». Tu madre, así me llamaba. No Daniela, no suegra, no doña Daniela. Solo tu madre, como si fuese una carga, una pieza que estorbaba en su casa impecable. Me quedé en silencio, no por miedo ni por resignación, sino porque entendí que hablar sería inútil. Había pasado demasiados años gritando en silencio, pidiendo amor con los ojos, esperando gratitud en un hogar que ya no era mío. Miré alrededor. Las fotos de Rafael, mi difunto esposo, seguían en la pared. Aquel hombre bueno que murió hace 5 años después de una vida de trabajo honrado como maestro de escuela. ¿Cuánto me habría dolido ver esto?, pensé. A su lado, las fotos de Miguel de pequeño, sonriente, con los dientes de leche, con el uniforme de fútbol, con la toga de graduación. ¿Dónde había quedado ese niño que una vez me dijo: «Mamá, cuando sea mayor te compraré un castillo»? «El asilo es un buen lugar, mamá», continuó Miguel, evitando mi mirada. «Tiene jardín, actividades, personal médico. Es lo mejor para ti, lo mejor para mí», como si él supiera lo que era mejor para mí. Como si yo, que había criado a 3 generaciones, que había administrado esta casa durante décadas, que había cuidado a mi esposo enfermo hasta su último aliento, no supiera lo que era mejor para mí. «¿Y cuánto cuesta ese lugar tan maravilloso?», pregunté con voz tranquila. Miguel e Isabela intercambiaron miradas rápidas. «Bueno, es un poco costoso, pero», comenzó Miguel. «Pero venderemos esta casa», completó Isabela sin titubear. «Está en una buena zona, podríamos sacar fácilmente 400.000 euros. El asilo cuesta 2.500 euros mensuales, así que el dinero alcanzará para muchos años». 400.000 euros. Así valoraban el hogar que Rafael y yo habíamos comprado por 12 millones de pesetas en 1980, pagando hipoteca durante 25 años. La casa donde Miguel dio sus primeros pasos, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada logro pequeño y grande. «¿Y el resto del dinero?», pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. «Pues nosotros lo administraremos», dijo Isabela. «Para los niños, para su educación. Martina quiere estudiar en el extranjero y Javier necesita clases particulares. Mis nietos, Martina de 15 años y Javier de 12. Apenas los veía ya. Isabela siempre encontraba excusas para que no pasaran tiempo conmigo. Están ocupados, tienen deberes, tienen actividades extraescolares, como si una abuela fuera un obstáculo para el desarrollo de un niño. «La casa está a mi nombre», dije simplemente. «Sí, pero papá dejó un testamento donde indica que yo heredaré todo», respondió Miguel, sacando un papel del bolsillo de su chaqueta. Lo tomé con manos temblorosas. Era efectivamente un testamento de Rafael. Leí rápidamente: «Todo para Miguel en caso de mi fallecimiento». Pero había un detalle que me llamó la atención: la firma. Rafael siempre firmaba con una peculiar inclinación hacia la derecha. Esta firma era recta, meticulosa. No era la firma de Rafael. Guardé esa observación para mí. 40 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer cuando era momento de hablar y cuando era momento de callar. «¿Cuándo tendría que irme?», pregunté. «Pues hemos reservado tu plaza para el lunes», dijo Miguel. 3 días. Me daban 3 días para empacar 68 años de vida. «Ya he empezado a empacar algunas de tus cosas», añadió Isabela, señalando unas cajas en el pasillo. «Para facilitarte el trabajo». Miré las cajas. Mis libros, mis adornos, mis recuerdos, todo metido a la fuerza en cartones anónimos, como si mi vida fuera un estorbo que había que eliminar rápidamente. «Está bien», dije finalmente. «Me iré el lunes».
Isabela suspiró aliviada. Miguel bajó la mirada, quizás sintiendo un atisbo de vergüenza, pero rápidamente se recompuso. «Es lo mejor, mamá», repitió como si la frase fuera un mantra que lo absolviera de su culpa. La luz del atardecer entraba por la ventana de mi habitación, tiñendo todo de un color dorado melancólico. Seguí empacando metódicamente cada prenda doblada con cuidado como mi madre me enseñó hace tantas décadas. Mientras mis manos trabajaban, mi mente viajaba atrás en el tiempo. Me vi a mí misma joven y llena de sueños llegando a Valencia desde Sevilla en 1975. Tenía solo 19 años y el corazón repleto de ambiciones. Quería estudiar, ser independiente, construir una vida propia, lejos del pequeño pueblo donde había crecido bajo la sombra de una familia conservadora y estricta. Valencia me recibió con su luz mediterránea, sus naranjos, su arquitectura que mezclaba lo antiguo y lo moderno. Conseguí trabajo como secretaria en una pequeña empresa de exportación de cítricos y alquilé una habitación modesta en el piso de una señora mayor en el barrio del Carmen. Fue allí en una calurosa tarde de domingo mientras paseaba por la Plaza de la Virgen cuando lo vi por primera vez. Alejandro Méndez, alto, delgado, con el cabello negro y ondulado cayendo rebelde sobre su frente, tocaba la guitarra sentado en el borde de la fuente. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas creando una melodía que parecía hablarme directamente. Me detuve a escuchar hipnotizada por la música y por aquellos ojos oscuros que de vez en cuando se alzaban para encontrarse con los míos. Cuando terminó de tocar, se acercó a mí con una sonrisa tímida y me invitó a un café. Ese café se convirtió en un paseo, el paseo en una cena, la cena en un beso bajo las estrellas del jardín del Turia. Durante 6 meses viví un sueño. Alejandro era músico, componía canciones que hablaban de libertad, de amor, de un futuro diferente. Cada melodía que creaba para mí era una promesa, un mundo nuevo que se abría ante mis ojos. Pero la realidad pronto se impuso. Alejandro vivía al día, sus ingresos eran escasos e irregulares. Mis padres, al enterarse de nuestra relación, me advirtieron que estaba tirando mi futuro por la borda. «Un músico no te dará estabilidad», decía mi madre por teléfono. «Acabarás viviendo en la miseria», insistía mi padre en sus cartas. Fue entonces cuando conocí a Rafael Vega, un joven maestro que frecuentaba la cafetería donde Alejandro y yo solíamos reunirnos. Rafael era diferente, responsable, estable, con un trabajo respetable y planes concretos para el futuro. Comenzó a visitarme en la oficina, a traerme pequeños regalos, a mostrarme un afecto tranquilo pero constante. Mi jefe, don Tomás, un hombre mayor que se había convertido en una especie de figura paterna, para mí me aconsejó que considerara seriamente las intenciones de Rafael. Daniela me dijo un día: «El amor es importante, pero el estómago no se llena de canciones». La presión aumentó cuando mis padres vinieron a visitarme. Se horrorizaron al conocer el pequeño apartamento que Alejandro y yo habíamos comenzado a compartir, al ver la vida bohemia que llevábamos. Mi padre sufrió un infarto menor durante esa visita y mi madre no dudó en culparme. «Es la preocupación por ti», sollozó en el hospital. «Ver cómo estás desperdiciando tu vida con ese guitarrista sin futuro». Atrapada entre el amor y el deber, entre mi corazón y las expectativas familiares, tomé la decisión que creí correcta en aquel momento. Una tarde de primavera, con el corazón destrozado, le dije a Alejandro que no podíamos seguir juntos. «Es por tu padre, ¿verdad?», preguntó él con los ojos llenos de comprensión, lo que hizo todo aún más doloroso. «Es por todo», respondí. «No podemos vivir de sueños, Alejandro. Necesitamos un futuro real». Me miró largamente, como queriendo memorizar cada detalle de mi rostro. Luego, sin decir palabra, tomó su guitarra y se fue. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. 3 meses después acepté la propuesta de matrimonio de Rafael. Era un buen hombre, amable, responsable, y con el tiempo llegué a amarlo de una manera diferente, más tranquila pero sólida. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la Catedral de Valencia, con mis padres rebosantes de aprobación. Nuestra vida juntos fue lo que la sociedad consideraría exitosa. Rafael avanzó en su carrera como educador, eventualmente convirtiéndose en director de escuela. Yo continué trabajando hasta que nació Miguel, nuestro único hijo, por quien decidí quedarme en casa. Compramos esta casa con esfuerzo, amueblándola poco a poco, creando un hogar que creíamos sería el legado para nuestro hijo. Rafael nunca supo de Alejandro, o al menos nunca mencionó saberlo. Fue un buen esposo, un buen padre, y construimos una vida respetable juntos.
Sin embargo, en noches de insomnio a veces me preguntaba qué habría sido de aquel joven músico de ojos soñadores, dónde lo habría llevado su talento si alguna vez pensaba en mí. Sacudí la cabeza volviendo al presente. No tenía sentido recrearse en lo que pudo ser. La vida era lo que había sido con sus alegrías y sus dolores. Rafael me había dado un buen hogar, un hijo, una vida digna. Le estaba agradecida por ello y lo había amado sinceramente a su manera. Miré el reloj casi las 7. Llevaba horas perdida en recuerdos. Decidí bajar a preparar la cena por última vez en esta casa, mantener la normalidad hasta el final. Dignidad, me repetía. Pase lo que pase, conserva tu dignidad. El fin de semana pasó como en una bruma. Miguel e Isabela apenas estaban en casa ocupados con sus asuntos importantes. Los niños, por insistencia mía, pasaron algún tiempo conmigo. Les conté historias de cuando su padre era pequeño, les mostré fotos antiguas, les preparé sus platos favoritos. Intentaba grabar en mi memoria cada sonrisa, cada gesto, como si pudiera conservarlos para los días solitarios que me esperaban. El domingo por la noche, Isabela organizó una pequeña cena. Para despedirnos como es debido, dijo con esa falsa amabilidad que me revolvía el estómago. Invitó a algunos vecinos y a su hermana Lucía, quien siempre me había mirado con una mezcla de lástima y desdén. Durante la cena, Isabela se mostró especialmente solícita, sirviéndome las mejores porciones, preguntándome si estaba cómoda actuando como la nuera perfecta. Todo era una representación para los vecinos, para que nadie pudiera decir que habían tratado mal a la pobre viuda antes de enviarla al asilo. Daniela ha estado tan confundida últimamente, le explicaba Isabela a la señora Moreno, nuestra vecina de toda la vida. El otro día salió en bata a la calle y no recordaba cómo volver. Eso era una mentira descarada. Jamás había olvidado nada ni salido desorientada. Pero la señora Moreno asintió comprensivamente mirándome con esa expresión de pena que se reserva para los enfermos terminales. «Es lo mejor, querida», me dijo palmeando mi mano. «Estarás bien atendida y Miguel e Isabela podrán estar tranquilos». «Oh, hemos encontrado un lugar maravilloso», continuó Isabela. «Con médicos las 24 horas, actividades, jardines. Hasta tienen un pequeño huerto donde los residentes pueden cultivar sus propias verduras. Como si yo, que había crecido entre los olivos de Andalucía, necesitara un huertecito para entretenerme mientras esperaba la muerte. Me desperté temprano el lunes. El sol entraba por la ventana iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi situación. Me vestí con cuidado un vestido azul marino sencillo pero elegante que Rafael siempre había admirado, mis pequeños pendientes de perlas, regalo de mis padres en mi boda, y un chal tejido a mano que me había regalado mi madre antes de morir. A las 10:05, Isabela entró en el salón con mi abrigo. «Deberías ponértelo», dijo. «Hace fresco para ser mayo». Me levanté y dejé que me ayudara a ponerme el abrigo como si fuera una niña o una inválida. Luego recogió mi maleta y la colocó junto a la puerta. «Miguel», llamó. «Ya casi es la hora». Miguel emergió del estudio aún con esa expresión tensa y evitativa. Se acercó a la ventana y miró afuera. «Aún no ha llegado nadie», informó. Isabela consultó su reloj con impaciencia. «Deberían estar aquí ya». Los minutos pasaban lentamente. Las 10, las 10:05, las 10:10. Isabela no dejaba de mirar su teléfono y el reloj alternativamente. «Voy a llamarles», dijo finalmente marcando un número. Habló brevemente y colgó con expresión irritada. «Dicen que están en camino, que hubo un pequeño retraso». A las 10:20 Miguel volvió a asomarse a la ventana. «Ahí viene un coche», anunció. Isabela se acercó rápidamente. «No parece una furgoneta del asilo», comentó frunciendo el ceño. «No es es una limusina», dijo Miguel incrédulo. «Una limusina», repitió Isabela. «Debe haberse equivocado de dirección». Me acerqué a la ventana con curiosidad. Efectivamente, una elegante limusina negra se había detenido frente a nuestra casa. El conductor, un hombre de mediana edad, vestido con un impecable uniforme, descendió y se dirigió hacia nuestra puerta. El timbre sonó. Isabela, visiblemente confundida, fue a abrir. «Buenos días», saludó el conductor con acento andaluz. «Estoy buscando a la señora Daniela Vega». Isabela me miró confundida. «Sí está aquí, pero ¿quién es usted?» «Mi nombre es Carlos Jiménez, soy chofer personal del señor Alejandro Méndez», respondió el hombre con formalidad.
Me ha enviado para recoger a la señora Vega. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Alejandro Méndez, un nombre que no había escuchado en más de 40 años, un nombre que pertenecía a mis recuerdos más queridos y dolorosos. Debe haber algún error, intervino Miguel acercándose. Mi madre está esperando transporte para ir a una residencia. Carlos sonrió amablemente. No hay ningún error, señor. El señor Méndez me envió específicamente a esta dirección a esta hora para recoger a la señora Daniela Vega. ¿Pero quién es ese señor Méndez?, insistió Isabela con un tono que mezclaba confusión y molestia. El señor Alejandro Méndez es uno de los productores musicales más importantes de España, explicó Carlos con cierto orgullo. Fundador de Melodía Records y propietario de varios estudios de grabación en Europa y América. Isabela abrió los ojos desmesuradamente. Miguel palideció. ¿Cómo conoce a mi madre?, preguntó mirándome con una expresión que no supe interpretar. Eso, señor, tendría que preguntárselo a ella, respondió Carlos diplomáticamente. Yo solo sigo instrucciones. Debo llevar a la señora Vega a la residencia del señor Méndez en Costa del Sol. Costa del Sol. Alejandro vivía en Costa del Sol, y me estaba buscando después de tantos años. Mi corazón latía desbocado, confundido entre la incredulidad, la esperanza y el miedo. Esto es ridículo, intervino Isabela. No puede simplemente aparecer y llevarse a mi suegra. Tenemos un plan, un lugar reservado para ella. Señora, dijo Carlos con firmeza, tengo órdenes específicas del señor Méndez. Si la señora Vega desea acompañarme, ese es asunto entre ella y mi empleador. Todos los ojos se volvieron hacia mí esperando mi reacción. Sentí un extraño cosquilleo, una sensación que no había experimentado en décadas. Era como si la joven Daniela, aquella que soñaba con aventuras y amores apasionados, despertara súbitamente de un largo sueño. ¿Conoces a ese hombre, mamá?, preguntó Miguel con una mezcla de sorpresa y sospecha. Lo miré directamente a los ojos, aquellos ojos tan parecidos a los de su padre. Sí, respondí simplemente. Lo conocí hace mucho tiempo antes de casarme con tu padre. Y nunca lo mencionaste, continuó cada vez más confundido. Nunca preguntaste sobre mi vida antes de tu padre, respondí con calma. Nunca mostraste interés. Isabela intervino visiblemente alterada. Esto es absurdo. No puedes irte con un desconocido que dice conocerte de hace décadas. ¿Y si es un estafador? ¿Y si quiere aprovecharse de ti? Su preocupación repentina por mi bienestar resultaba casi cómica. Miré a Carlos, que esperaba pacientemente mi decisión. ¿Puedo preguntarle algo?, dije dirigiéndome al chofer. Por supuesto, señora, respondió amablemente. ¿Cómo me conoció el señor Méndez? ¿Qué le dijo de mí? Carlos sonrió. El señor Méndez me contó que usted fue su musa, señora, que las mejores canciones que compuso fueron inspiradas por usted. Me dijo que la buscara y le dijera que si está dispuesta le gustaría verla de nuevo. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No delante de Miguel e Isabela. No ahora. ¿Y dónde está él?, pregunté. En su residencia de Costa del Sol, señora. Me pidió que la llevara allí si usted aceptaba. Miré mi maleta lista para un viaje muy diferente al que habían planeado para mí. Luego miré a Miguel e Isabela, que seguían paralizados por la sorpresa. Voy a ir, dije con firmeza. ¿Qué? ¿No puedes hablar en serio?, exclamó Isabela. ¿Vas a irte con un completo desconocido basándote en una historia romántica de hace 40 años? No es un desconocido para mí, respondí. Y prefiero una aventura incierta que un final previsible en un asilo. Mamá, por favor, intervino Miguel con un tono que pretendía ser razonable. Piénsalo bien. No sabemos quién es ese hombre realmente, qué intenciones tiene. Hijo, dije mirándolo fijamente, hace 5 minutos estabas dispuesto a enviarme con desconocidos a un lugar que ni siquiera has visitado. ¿Por qué te preocupa ahora con quién me voy? Se quedó sin palabras, atrapado en su propia contradicción. Carlos recogió mi maleta. ¿Está lista, señora Vega?, asentí. Completamente. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me giré una última vez. Miguel, dije suavemente, espero que algún día entiendas que a veces la vida nos da segundas oportunidades, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Salí al exterior, donde la limusina esperaba bajo el sol de la mañana. Carlos me abrió la puerta trasera con un gesto ceremonioso. Antes de entrar, miré por última vez la casa que había sido mi hogar durante tantas décadas. Miguel e Isabela estaban en la puerta, él con expresión aturdida, ella con evidente indignación.
Al entrar en el lujoso interior del vehículo sentí una extraña mezcla de liberación y vértigo. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida aventurándome hacia un futuro incierto a mis 68 años. Mientras la limusina se alejaba vi por la ventanilla trasera a Miguel de pie en la acera paralizado, viendo cómo su madre desaparecía dentro de un vehículo que él jamás habría imaginado. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí con genuina satisfacción. El destino acababa de dar su primer paso y yo estaba lista para seguirlo. La limusina avanzaba suavemente por las calles de Valencia, alejándose del barrio donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. A través de la ventanilla veía pasar los edificios familiares, las plazas, los parques donde había llevado a Miguel cuando era niño. Todo parecía ahora parte de una vida anterior, como si estuviera viendo una película de mi propio pasado. Carlos conducía en silencio, respetando mi necesidad de asimilar lo que estaba sucediendo. El interior del vehículo era lujoso pero discreto, asientos de cuero suave, un pequeño minibar, incluso una pantalla de televisión que permanecía apagada. En un pequeño florero de cristal había una única rosa roja fresca y fragante. Me pregunté si Alejandro habría dado instrucciones específicas sobre ese detalle. Cuando dejamos atrás los límites de la ciudad, Carlos habló por primera vez desde nuestra partida. ¿Se encuentra cómoda, señora Vega?, preguntó mirándome por el espejo retrovisor. Sí, muy cómoda, gracias, respondí. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Méndez? Casi 15 años, señora, respondió amablemente. Comencé como chofer ocasional y ahora soy su conductor personal. ¿Y cómo es él?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Como empleador, quiero decir. Carlos sonrió. El mejor que he tenido, exigente pero justo, generoso cuando lo mereces y siempre respetuoso. Un verdadero caballero de la vieja escuela. Asentí intentando imaginar al Alejandro actual. ¿Conservaría algo de aquel joven apasionado y rebelde que conocí? ¿O la vida, el éxito lo habría transformado por completo? El señor Méndez habla mucho de usted, ¿sabe?, continuó Carlos, sorprendiéndome. Bueno, no directamente nos suele compartir asuntos personales, pero a veces cuando escuchamos música en viajes largos menciona que ciertas canciones fueron escritas para una mujer especial que conoció en su juventud. Sentí un nudo en la garganta. Después de tantos años, después de tantas vidas vividas por separado, Alejandro aún recordaba lo que habíamos compartido. El paisaje cambiaba gradualmente a medida que avanzábamos hacia el sur. La carretera serpenteaba entre montañas, luego se abría hacia valles y llanuras. Ocasionalmente Carlos se detenía para que pudiera estirar las piernas o tomar un refrigerio en alguna área de servicio. Era atento sin ser intrusivo, eficiente sin parecer mecánico. Cuando llevábamos unas 4 horas de viaje, Carlos sugirió detenernos para almorzar. «Conozco un lugar pequeño pero excelente cerca de aquí», comentó. «El señor Méndez siempre para allí cuando hacemos este recorrido». El restaurante era efectivamente pequeño y acogedor. Situado en lo alto de una colina, ofrecía vistas espectaculares del Mediterráneo a lo lejos. El dueño recibió a Carlos como un viejo amigo y nos condujo a una mesa apartada con vistas al mar. Mientras comíamos una exquisita paella, me permití por primera vez pensar en lo que estaba haciendo. Había dejado atrás mi casa, mi vida, para embarcarme en un viaje hacia el pasado y quizás hacia un futuro que nunca imaginé tener a mi edad. ¿Estaba siendo imprudente? ¿O simplemente estaba recuperando algo de aquella joven que sacrificó sus sueños por el deber y las expectativas? Carlos, dije finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto, señora, respondió con su habitual amabilidad. ¿El señor Méndez está casado? ¿Tiene familia? Carlos negó con la cabeza. Nunca se casó, señora. Vive solo, aunque tiene un círculo cercano de amigos y colaboradores. Su trabajo ha sido su vida, especialmente desde que se retiró de los escenarios y se dedicó a producir y descubrir nuevos talentos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque de alguna manera me reconfortaba saber que Alejandro no había formado una familia con otra mujer. Tristeza porque parecía haber vivido una vida solitaria en ciertos aspectos, al igual que yo, a pesar de mi matrimonio y mi hijo. Reanudamos el viaje poco después. La carretera ahora seguía la costa ofreciendo vistas espectaculares del mar. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada y cálida, creando una atmósfera casi onírica. «Estamos llegando a Málaga», informó Carlos después de un tiempo. «Desde allí apenas 1 hora más hasta la residencia del señor Méndez». Málaga, la Costa del Sol.
un lugar que siempre había querido visitar pero que nunca había tenido oportunidad. Rafael prefería las montañas y después de su muerte viajar sola no me había parecido atractivo. Al atravesar la ciudad pude apreciar su belleza, el puerto, la catedral, los parques y avenidas flanqueadas por palmeras. Luego la carretera volvió a alejarse del centro urbano siguiendo la línea costera hacia el este. El sol comenzaba a descender cuando Carlos giró en un camino privado que ascendía por una colina. «Hemos llegado», anunció. «Esta es la finca del señor Méndez». Un alto muro de piedra rodeaba la propiedad y grandes puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente a nuestro paso. El camino de entrada, bordeado por cipreses y olivos centenarios, serpenteaba suavemente hasta llegar a una plazoleta circular frente a la casa. ¿Y qué casa? Era una villa mediterránea de proporciones generosas pero no ostentosas. Paredes blancas, tejas rojas, grandes ventanales que miraban al mar. Un jardín exuberante rodeaba la edificación con bugambillas, jazmines y otras flores cuyo aroma impregnaba el aire. Carlos detuvo la limusina frente a la entrada principal y salió para abrirme la puerta. «Bienvenida, señora Vega», dijo con una leve inclinación. Bajé del vehículo sintiendo una extraña mezcla de emoción y temor. Estaba a punto de reencontrarme con mi primer amor después de más de 4 décadas. ¿Me reconocería? ¿Lo reconocería yo a él? ¿Qué podríamos decirnos después de tanto tiempo separados? Las puertas de la casa se abrieron y mi corazón dio un vuelco anticipando la aparición de Alejandro. Pero quien salió fue una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con una expresión amable pero formal. «Señora Vega, bienvenida», saludó acercándose. «Soy Elena Fuentes, ama de llaves del señor Méndez. Espero que haya tenido un viaje agradable». «Sí, gracias», respondí intentando ocultar mi desconcierto. «¿Dónde está el señor Méndez?» Elena intercambió una mirada rápida con Carlos, que aún sostenía mi maleta. Algo en esa mirada me alertó de que algo no iba según lo esperado. «Por favor, entre», invitó Elena. «Estaremos más cómodas en el salón». La seguí al interior de la casa. El recibidor era amplio y luminoso, con un suelo de mármol y una escalera que se curvaba suavemente hacia la planta superior. Las paredes estaban decoradas con fotografías y discos de oro enmarcados testimonios de una exitosa carrera musical. Elena me condujo hasta un salón con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante del Mediterráneo. El sol poniente teñía todo de rojo y oro, creando un espectáculo natural de sobresaliente belleza. «Por favor, siéntese», indicó Elena señalando un cómodo sofá. «¿Le apetece algo de beber? ¿Un té quizás o algo más fuerte?» «Un té estaría bien», respondí cada vez más intrigada y ligeramente preocupada por la ausencia de Alejandro. Elena salió un momento y volvió poco después con una bandeja con té y pastas. Sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. «Señora Vega», comenzó con un tono que mezclaba formalidad y gentileza. «Hay algo que debo decirle antes de continuar. El señor Méndez falleció hace un mes». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. La taza tembló en mis manos y Elena se apresuró a tomarla antes de que la dejara caer. «¿Qué me?» logré articular. «Pero Carlos, la limusina, ¿por qué? Fue por expreso deseo del señor Méndez», explicó Elena con suavidad. Dejó instrucciones muy precisas. Sabía que su hijo planeaba enviarla a un asilo este lunes a las 10 de la mañana. Me pidió que si él ya no estaba enviara a Carlos a recogerla exactamente a esa hora. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Había perdido a Alejandro por segunda vez, esta vez para siempre, sin tener la oportunidad de verlo una última vez, de hablar con él, de explicarle quizás, de pedirle perdón. «¿Cómo supo lo del asilo?», pregunté intentando asimilar toda esta información. «El señor Méndez tenía recursos», respondió Elena utilizando la misma expresión enigmática que Carlos. «Siempre se mantuvo informado sobre usted, sobre su vida, su bienestar, desde lejos sin interferir. Pero cuando supo lo que su hijo planeaba hacer, decidió que era momento de intervenir con o sin él». «¿De qué murió?», pregunté en voz baja. «Un ataque al corazón», respondió Elena. «Fue repentino mientras dormía. No sufrió». Asentí encontrando un pequeño consuelo en eso al menos. Me sequé las lágrimas con un pañuelo que Elena me ofreció discretamente. «Señora Vega», continuó Elena, «el señor Méndez dejó algo para usted. Una carta y... bueno, será mejor que se lo explique él mismo a través de sus palabras».
Se levantó y extrajo un sobre de un escritorio cercano. Me lo entregó con un gesto solemne. También dejó instrucciones sobre su alojamiento. Su habitación está preparada y hay mucho más que explicarle cuando esté lista para escucharlo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frontal con una caligrafía elegante y fluida. Gracias, murmuré. ¿Podría tener un momento a solas, por favor? Por supuesto, respondió Elena. Estaré en la cocina si me necesita. Carlos ya ha llevado su equipaje a su habitación. Cuando Elena salió, miré fijamente el sobre durante unos instantes, temerosa de abrirlo y al mismo tiempo ansiosa por conocer las últimas palabras de Alejandro para mí. Finalmente respiré hondo y lo abrí con cuidado. Dentro había varias páginas escritas con la misma letra elegante del sobre. Comencé a leer. Mi querida Daniela, si estás leyendo esto significa que finalmente has venido, pero yo ya no estoy para recibirte. La vida tiene un extraño sentido del humor. ¿No crees? Pasé décadas imaginando nuestro reencuentro y ahora que debería producirse el destino ha decidido otra cosa. No sé por dónde empezar. Hay tanto que decir después de 45 años de silencio. Quizás lo mejor sea comenzar por lo más importante. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Fuiste el primer pensamiento cada mañana y el último cada noche durante toda mi vida. ¿Te sorprende? Probablemente. Nos separamos tan jóvenes con tantas vidas por delante. Tú elegiste el camino sensato, el camino que todos esperaban. Yo seguí siendo el soñador, el loco que creía que con una guitarra podría conquistar el mundo. Y de alguna manera lo hice. Pero el éxito, la fama, el dinero, todo eso resultó vacío sin ti. Te preguntarás por qué nunca intenté contactarte. Al principio fue orgullo herido, luego respeto por tu matrimonio. Sabía que habías formado una familia con un buen hombre, que tenías un hijo. ¿Quién era yo para interferir en la vida que habías construido? Sin embargo, siempre me mantuve informado sobre ti, discretamente desde lejos. Sabía dónde vivías, cómo estaba tu familia, si eras feliz. No lo consideres una invasión a tu privacidad, sino la necesidad de un corazón que no podía olvidar. Cuando supe de la muerte de tu esposo hace 5 años, pensé en contactarte. Pero entonces me diagnosticaron la enfermedad del corazón y no quería aparecer en tu vida solo para volver a desaparecer. Decidí esperar mejorar, estar más fuerte para ofrecerte algo más que un hombre a medio camino entre la vida y la muerte. El tiempo pasó y hace unas semanas mis informantes me dijeron algo que me hizo actuar. Finalmente tu hijo planeaba enviarte a un asilo, vender tu casa, apropiarse de todo lo que habías construido con tanto esfuerzo. La injusticia de ello me enfureció. Si yo ya no podía ofrecerte el futuro que soñé, al menos podía salvarte de ese destino indigno. Por eso envié a Carlos. Por eso estás ahora en mi casa leyendo estas palabras que escribo sin saber si algún día las leerás. Ahora la parte práctica, siempre fuiste la práctica entre los dos, yo el soñador. ¿Recuerdas? Esta casa es tuya ahora, así como una considerable suma de dinero que he dispuesto para tu bienestar. Elena te explicará todos los detalles legales. No tienes que preocuparte por nada material nunca más. No consideres esto caridad o lástima. Considéralo mi forma de compensar los años que no pude darte, las canciones que no pude dedicarte en persona, los amaneceres que no compartimos. En el estudio al final del pasillo encontrarás todas las canciones que escribí pensando en ti. Cada éxito, cada melodía que conmovió corazones en todo el mundo nació de lo que sentí por ti. Eras y sigues siendo mi musa, mi inspiración, el amor que definió mi vida. PD, hay una última cosa que debes saber. La familia de tu nuera Isabela intentó contactarme hace años para conseguir financiación para uno de sus proyectos inmobiliarios. Investigué y descubrí que estaban al borde de la bancarrota. Me negué a invertir, por supuesto, pero eso me permitió entender por qué estaban tan ansiosos por vender tu casa. No están tras tu bienestar, sino tras el dinero que necesitan desesperadamente. Cuídate de ellos, mi Daniela. El lobo puede cambiar de piel, pero no de naturaleza. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquel joven Alejandro que conocí en la Plaza de la Virgen me estuviera hablando directamente al corazón. Y al mismo tiempo sentía el peso de todas las décadas perdidas de los caminos no tomados, de los futuros que nunca existieron. Miré por la ventana. El sol se había puesto completamente y el cielo se teñía de azul profundo. Algunas estrellas comenzaban a aparecer tímidas en la inmensidad.
El mar oscuro ahora seguía rompiendo contra las rocas en un ritmo eterno. De alguna manera sentí que Alejandro estaba allí, no como un fantasma o una presencia sobrenatural, sino como una continuidad, como un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia, incluso a la muerte. Elena regresó silenciosamente, quizás alertada por mis sollozos. Se sentó a mi lado sin decir palabra, ofreciéndome un vaso de agua y más pañuelos. El señor Méndez me contó su historia, dijo suavemente después de un rato. Cómo se conocieron, cómo se amaron, cómo se separaron. Habló de usted hasta el final. Asentí incapaz de hablar. Hay mucho más que debe saber, continuó Elena. Sobre el testamento, sobre esta casa, sobre los arreglos financieros que el señor Méndez dejó para usted. Pero puede esperar hasta mañana si lo prefiere. Ha sido un día muy largo y emocionalmente intenso. Sí, gracias, logré articular. Creo que necesito descansar. Después del desayuno del día siguiente, el señor Martínez, el abogado de Alejandro, llegó puntualmente. Era un hombre de unos 60 años, con gafas de montura fina y un aire de eficiencia tranquila. Durante las siguientes 2 horas, el abogado me explicó detalladamente el testamento de Alejandro, los procedimientos legales ya en marcha y lo que podía esperar en los próximos meses. Alejandro fue extremadamente meticuloso, explicó el señor Martínez. Todo está en orden perfectamente legal y a prueba de cualquier impugnación. La casa, el dinero, las acciones, todo está transferido a su nombre de manera irrevocable. ¿Y si yo hubiera rechazado venir? Pregunté curiosa. Había un plan alternativo, respondió. Los activos habrían sido liquidados y el dinero donado a varias organizaciones benéficas de apoyo a músicos jóvenes y ancianos desprotegidos. Pero Alejandro estaba bastante seguro de que usted aceptaría. Decía que a pesar de los años la conocía lo suficiente para saber que elegiría la libertad si se le ofrecía la oportunidad. Sonreí tristemente. Incluso desde el pasado, desde la distancia, Alejandro había entendido algo esencial sobre mí, que quizás yo misma había olvidado: mi espíritu independiente, mi deseo de libertad que había sacrificado por el deber y las convenciones. Hay algo más que Alejandro quería que tuviera, continuó el abogado sacando un pequeño estuche de terciopelo de su maletín. Me pidió que se lo entregara personalmente. Abrí el estuche con manos temblorosas. Dentro había un delicado colgante de plata con forma de nota musical con una pequeña esmeralda engastada. Lo compró hace muchos años, explicó el señor Martínez. Dijo que era para recordarle que la música siempre los mantendría conectados sin importar dónde estuvieran. Tomé el colgante sintiendo su peso en mi mano. Era hermoso en su simplicidad elegante sin ser ostentoso. Exactamente el tipo de joya que me gustaba. Lo que encontré me dejó helada. Había informes detallados sobre la situación financiera de Miguel e Isabela, deudas enormes, hipotecas impagadas, préstamos de dudosa procedencia. Aparentemente Isabela había desarrollado una adicción al juego que había devastado la economía familiar. Miguel, intentando cubrir las pérdidas, se había involucrado en inversiones cada vez más desesperadas y arriesgadas. Había también copias de correos electrónicos entre Isabela y su hermana Lucía, discutiendo planes para convencer a la vieja de irse al asilo y vender la casa antes de que sea demasiado tarde. En uno particularmente doloroso, Isabela mencionaba que «El testamento falso está casi listo, Miguel, solo tiene que firmar imitando a su padre». Así que mis sospechas sobre la falsedad del testamento de Rafael eran correctas. Los documentos más recientes mostraban que el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de su casa. Estaban desesperados por dinero, y yo, o más bien mi casa, era su última esperanza. Cerré la carpeta sintiendo náuseas. No era solo el dolor de la traición, era el horror de descubrir que mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado tanto, era capaz de tal engaño. ¿En qué momento Miguel, aquel niño dulce que me traía flores silvestres del parque, se había convertido en un hombre dispuesto a falsificar el testamento de su padre y abandonar a su madre? Y lo peor era que ahora entendía por qué había sido tan fácil para ellos decidir enviarme a un asilo. No era una decisión basada en mi bienestar, sino en su desesperación económica. En ese momento sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar del dolor, a pesar de las revelaciones sobre Miguel e Isabela, a pesar de haber perdido a Alejandro por segunda vez, me sentía extrañamente completa, como si un círculo que había comenzado hace más de 4 décadas finalmente se cerrara.
No sabía lo que el futuro me deparaba en esta nueva vida que Alejandro había hecho posible para mí. Pero por primera vez en mucho tiempo ese futuro me parecía lleno de posibilidades, no de limitaciones, de esperanza, no de resignación. Y eso quizás era el regalo más valioso que Alejandro podría haberme dado, no solo un hogar, no solo seguridad financiera, sino la oportunidad de redescubrirme a mí misma, de vivir los años que me quedaban con dignidad y en mis propios términos. Gracias, susurré nuevamente al viento, levantando mi copa hacia las estrellas. Y por un momento casi pude escuchar el eco de una guitarra en la distancia, como si Alejandro de alguna manera pudiera oírme y me respondiera de la única forma que siempre supo hacerlo, a través de la música. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño. Me despertaba cada mañana con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y la luz del Mediterráneo inundando mi habitación. A veces en esos primeros instantes, entre el sueño y la vigilia, olvidaba dónde estaba y esperaba ver las paredes familiares de mi dormitorio en Valencia. Pero entonces la realidad regresaba, estaba en la villa de Alejandro. Mi villa ahora lejos de la vida que había conocido durante décadas. Elena resultó ser mucho más que un ama de llaves. Se convirtió en mi guía, mi confidente y poco a poco en mi amiga. Con paciencia infinita me mostraba el funcionamiento de la casa, me presentaba a las personas del servicio, me orientaba en un mundo de lujo discreto al que nunca había pertenecido. ¿No le resulta extraño?, le pregunté una mañana mientras desayunábamos en la terraza. Hace una semana yo era una mujer a punto de ser enviada a un asilo. Ahora soy dueña de una villa en la Costa del Sol. Elena sonrió con ese gesto tranquilo que la caracterizaba. La vida da giros inesperados, señora. Perdón, Daniela, he visto suficientes cambios de fortuna para saber que nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Ciertamente mi vida había dado un vuelco extraordinario, pero más extraordinario aún era descubrir que bajo la superficie de mi existencia, aparentemente común, había existido siempre esta conexión con Alejandro, este amor que había perdurado a través del tiempo y la distancia. Cada día descubría algo nuevo sobre la vida que Alejandro había construido. Su estudio de música se convirtió en mi lugar favorito. Pasaba horas escuchando sus composiciones, leyendo sus anotaciones, intentando entender al hombre en que se había convertido aquel joven guitarrista que conocí hace tantas décadas. Una tarde encontré un álbum de recortes de prensa cuidadosamente ordenados cronológicamente. Era la carrera de Alejandro documentada desde sus inicios, su primer contrato discográfico, sus primeros éxitos, conciertos en teatros cada vez más grandes, premios, reconocimientos internacionales. En muchas fotos aparecía sonriente, rodeado de celebridades, pero siempre con ese aire ligeramente distante, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Era conocido por ser un tanto reservado, comentó Elena, que me había encontrado hojeando el álbum. Los periodistas siempre intentaban indagar en su vida personal, pero él mantenía una barrera. Algunos lo llamaban el solitario de la música española. Parece que tuvo mucho éxito, observé pasando las páginas que mostraban a Alejandro recibiendo discos de oro y platino. Más del que jamás buscó, respondió Elena. Le interesaba la música, no la fama. De hecho, en los últimos 15 años se retiró de los escenarios para dedicarse exclusivamente a producir y descubrir nuevos talentos. Decía que era su forma de devolver lo que la vida le había dado. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco comencé a establecer una rutina. Por las mañanas daba largos paseos por la playa privada, disfrutando de la libertad de caminar descalza por la arena, de sentir el agua en mis tobillos, de respirar el aire salado. Por las tardes exploraba la biblioteca de Alejandro llena de libros sobre música, arte, filosofía. O visitaba el pueblo cercano con Carlos, que se había convertido en mi guía turístico personal, mostrándome los rincones favoritos de Alejandro. Cada día me sentía más viva, más despierta, como si durante años hubiera estado funcionando en piloto automático y ahora finalmente hubiera recobrado el control de mi existencia. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, Elena se acercó con expresión preocupada. Daniela, comenzó con una formalidad que hacía días había abandonado. Hay algo que debes saber. Su hijo ha estado llamando insistentemente. Sentí que mi corazón se aceleraba. Miguel. En las semanas que llevaba en la Costa del Sol había intentado no pensar en él, en Isabela, en la traición que habían planeado. Era como si pertenecieran a otra vida, a otra Daniela. ¿Qué quiere?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Dice que está preocupado por usted,
que necesita verla urgentemente, que hay asuntos familiares que resolver. Por supuesto, asuntos familiares. El dinero de la venta de la casa que ya no podría realizar. Las deudas que no podría pagar. El plan que se había desmoronado cuando su madre, en lugar de ir dócilmente al asilo, desapareció en una limusina hacia un destino desconocido. ¿Le dijo dónde estoy?, pregunté. No, respondió Elena firmemente. Seguimos las instrucciones de Alejandro al pie de la letra. Le dije que estaba bien y que usted se pondría en contacto cuando lo considerara oportuno. Asentí agradecida por su discreción. Gracias, Elena. Aún no estoy lista para hablar con él. En realidad no estaba segura de si alguna vez estaría lista. El dolor de la traición seguía fresco como una herida que se niega a cicatrizar. Pero también sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Miguel. Si no por él, al menos por mis nietos que eran inocentes de las maquinaciones de sus padres. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor, tomé una decisión. Había estado evitando pensar en el futuro, viviendo en una especie de presente perpetuo. Pero no podía seguir así. Necesitaba un propósito, un plan, algo que diera sentido a esta segunda oportunidad que la vida y Alejandro me habían regalado. Recordé la carta de Alejandro, su mención al estudio de grabación, a los nuevos talentos que había ayudado a descubrir. Quizás ahí estaba mi camino, continuar su legado, usar los recursos que me había dejado para apoyar a jóvenes músicos, para mantener viva la pasión que había definido su vida. A la mañana siguiente le pedí a Carlos que me llevara a las oficinas de Melodía Records en Málaga. Nunca había estado allí, pero según los documentos que el abogado me había mostrado, yo era ahora la accionista mayoritaria de la compañía. El edificio era moderno, pero discreto, situado en una zona comercial de la ciudad. Al entrar fui recibida por miradas curiosas. Claramente no era lo que esperaban, una mujer mayor vestida con sencillez preguntando por el director general. Señora Vega, qué sorpresa. Me saludó Francisco Herrera, un hombre de mediana edad con aspecto de ejecutivo. No esperábamos su visita. El señor Martínez nos informó de su relación con el señor Méndez y de los cambios en la estructura accionarial, pero pensamos que preferiría mantenerse al margen de la gestión diaria. Esa era mi intención inicialmente, respondí con calma. Pero he decidido que quiero entender mejor el legado de Alejandro, conocer su trabajo, las personas con las que colaboraba, los proyectos que tenía en marcha. Francisco pareció ligeramente incómodo. Por supuesto, es usted la propietaria ahora. Estaré encantado de mostrarle todo. Durante las siguientes horas recorrí las instalaciones, estudios de grabación, equipados con la última tecnología, salas de reuniones, oficinas. Francisco me presentó a empleados, me explicó los diferentes departamentos, me habló de los artistas que formaban parte del catálogo de Melodía Records. Lo que más me impresionó fue el programa de becas para jóvenes talentos. Alejandro había establecido una fundación que ofrecía formación, recursos y oportunidades a músicos prometedores de entornos desfavorecidos. Era su proyecto favorito, explicó Francisco mientras me mostraba un estudio especialmente dedicado a estos jóvenes. Decía que él había tenido suerte, pero que muchos talentos se perdían por falta de oportunidades. Pensé en el joven Alejandro, en sus sueños, en su determinación para triunfar en un mundo tan competitivo como el de la música. Y pensé en mí misma, en la joven que fui, en los sueños que abandoné por seguridad y convenciones. Quiero ampliar este programa, decidí en ese momento. Duplicar las becas, llegar a más jóvenes. Francisco me miró con sorpresa. Eso supondría una inversión considerable. El dinero no es problema, respondí con una seguridad que nunca antes había sentido. Alejandro quería ayudar a otros a cumplir sus sueños. Yo continuaré ese legado. Al salir de las oficinas me sentía diferente. Ya no era solo la beneficiaria pasiva de la generosidad de Alejandro. Ahora tenía un propósito, una dirección, una forma de honrar no solo su memoria, sino también de reconciliarme con mis propias decisiones pasadas. Carlos me esperaba en el coche. «¿A casa, señora?», preguntó al verme. «No, Carlos. Hay un lugar más al que quiero ir». Le di la dirección de una joyería en el centro de Málaga que había visto mientras exploraba la ciudad días atrás. Una vez allí seleccioné 2 colgantes idénticos con forma de nota musical similares al que Alejandro me había regalado. Serían para Martina y Javier, mis nietos. Sin importar lo que hubiera pasado con Miguel e Isabela, ellos seguían siendo mi familia, mi sangre. Y algún día, cuando fueran mayores, les contaría la historia de Alejandro y mía, de cómo el amor verdadero puede persistir a través del tiempo y la distancia.
Al regresar a la villa, Elena me recibió con noticias. Ha llamado la vecina Sofía Domínguez. Dice que quisiera invitarla a tomar el té mañana. Había conocido a Sofía brevemente durante mis paseos. Era una mujer de mi edad, aproximadamente viuda como yo, que vivía en la villa contigua. Nuestros encuentros habían sido cordiales, pero superficiales, apenas un saludo y algún comentario sobre el tiempo. Dile que estaré encantada. Respondí sorprendida pero agradecida por la oportunidad de ampliar mi círculo social. La tarde siguiente visité a Sofía. Su villa, aunque más pequeña que la mía, era igualmente hermosa, con un jardín exuberante y vistas al mar. Me recibió con calidez como si fuéramos viejas amigas. Llevo semanas queriendo invitarla, explicó mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Pero no quería parecer entrometida. Sé lo que es instalarse en un nuevo lugar, adaptarse a una nueva vida. Había algo en su tono, en su mirada, que me hizo sentir que sabía más de lo que decía. ¿Conocía a Alejandro? Pregunté directamente. Sofía sonrió. Éramos vecinos desde hace 15 años. No amigos cercanos, pero sí confidentes ocasionales. Los dos éramos almas solitarias, supongo. Él me habló de usted alguna vez. ¿De mí? Pregunté sorprendida. Nunca mencionó su nombre, pero hablaba de su musa, de la mujer que había inspirado sus mejores canciones. La forma en que hablaba de ella. De usted. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún fueran aquellos jóvenes enamorados. Sentí una mezcla de emoción y tristeza. Nunca imaginé que seguiría recordándome después de tantos años. El amor verdadero no tiene fecha de caducidad, Daniela, respondió Sofía con una sabiduría tranquila. Pero no la he invitado solo para hablarle del pasado. También quiero advertirle sobre el presente. Su tono se volvió más serio y me explicó que también ella había vivido una situación similar a la mía. Tras la muerte de su esposo, sus hijos intentaron controlar su patrimonio, apartarla de la gestión de los negocios familiares, incluso insinuando que su estado mental no era óptimo. Cuando el dinero entra en juego, incluso los hijos más amorosos pueden convertirse en extraños, dijo con amargura. Y cuando descubren que han sido excluidos de una herencia que creían asegurada, pueden volverse peligrosos. ¿Está hablando de Miguel? Pregunté sintiendo un escalofrío. Estoy hablando de la naturaleza humana, respondió. Su hijo y su nuera contaban con el dinero de la venta de su casa. Ahora que ese plan ha fracasado, y especialmente si descubren su nueva situación económica, intentarán por todos los medios recuperar lo que creen que les pertenece. Sus palabras me inquietaron, pero también me fortalecieron. Si había podido enfrentar la traición inicial, también podría manejar lo que viniera después. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Prepárese, respondió Sofía simplemente, legal y emocionalmente, y recuerde que tiene derecho a establecer límites incluso con su propia familia. Regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado sentía una creciente emoción por los nuevos proyectos, por la posibilidad de dar sentido a esta segunda oportunidad. Por otro, la advertencia de Sofía me había recordado que mi pasado no había quedado completamente atrás. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza con el sonido del mar como única compañía, tomé una decisión. No viviría con miedo ni me escondería. Enfrentaría lo que viniera en mis propios términos y a mi propio ritmo. Como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, al día siguiente recibí la noticia que en el fondo sabía que llegaría tarde o temprano. «Daniela», dijo Elena con expresión preocupada, «su hijo y su nuera están aquí. Insisten en verla». Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que aparecieran sin aviso, mucho menos que hubieran descubierto dónde me encontraba. Por un momento consideré negarme a recibirlos, pero eso solo pospondría lo inevitable. «Hazlos pasar al salón», respondí intentando mantener la compostura. «Diles que estaré con ellos en unos minutos». Necesitaba ese tiempo para prepararme mental y emocionalmente. Me miré en el espejo, una mujer de 68 años con el cabello blanco, pero con una mirada más firme y clara que la que había tenido en décadas. Ya no era la Daniela sumisa que habían conocido. Era una mujer que había redescubierto su valor, su dignidad, su capacidad para establecer límites. Miguel e Isabela estaban en el salón, visiblemente incómodos en aquel entorno lujoso. Miguel parecía haber envejecido años en las semanas desde nuestra última vez. Isabela, en cambio, mantenía su compostura habitual, aunque pude notar un destello calculador en sus ojos mientras observaba los valiosos objetos que decoraban la estancia. «Mamá», exclamó Miguel al verme levantándose para abrazarme.
Permití el abrazo, pero no lo devolví. Estábamos tan preocupados por ti. Desapareciste sin dejar rastro. No desaparecí, respondí calmadamente sentándome en un sillón frente a ellos. Me fui voluntariamente, como bien sabes. Y no fue sin rastro. Dejé una dirección en Valencia donde podían recoger mis pertenencias restantes. Pero no contestabas a nuestras llamadas, intervino Isabela con un tono que pretendía ser dolido. Los niños han preguntado por ti constantemente. Ah, los niños, mi punto débil y ella lo sabía. ¿Cómo están Martina y Javier? Pregunté suavizando mi tono. Te echan de menos, respondió Miguel rápidamente. Están con mi prima Laura hoy. Queríamos hablar contigo primero, asegurarnos de que estabas bien. Asegurarse de que estaba bien. Como si esa hubiera sido su preocupación cuando planeaban enviarme a un asilo para vender mi casa. Estoy perfectamente como pueden ver, dije haciendo un gesto que abarcaba la elegante estancia. Mucho mejor de lo que habría estado en aquel asilo que encontraron para mí. Miguel tuvo la decencia de sonrojarse. Isabela, en cambio, fue directamente al grano. ¿Qué es este lugar, Daniela? ¿Y quién es ese Alejandro Méndez del que habló su chofer? Hemos investigado un poco y parece ser que era un músico bastante famoso. Su tono era casual, pero sus ojos brillaban con avidez. Casi podía ver los cálculos que hacía mentalmente evaluando el valor de la villa de los muebles de todo lo que veía. Decidí que merecían al menos parte de la verdad. Les conté sobre Alejandro, sobre nuestro romance de juventud, sobre cómo nuestros caminos se separaron cuando elegí la seguridad que representaba Rafael. Les expliqué que Alejandro había alcanzado el éxito como músico y productor, y que por razones que solo él conocía nunca me había olvidado. Nunca nos hablaste de él, dijo Miguel con un tono acusatorio que me pareció completamente fuera de lugar dadas las circunstancias. Había muchas cosas de las que no hablábamos, Miguel, respondí con calma, como del testamento falsificado de tu padre que me mostraste o de los planes que tenías con Isabela para vender mi casa mientras yo estaba en el asilo. Su rostro palideció. Isabela se tensó visiblemente. No sé de qué estás hablando, comenzó Miguel, pero lo interrumpí. Por favor, no insultes mi inteligencia. Sé todo sobre las deudas, sobre la adicción al juego de Isabela, sobre las inversiones fallidas. Sé que estaban desesperados por dinero y que yo, o más bien mi casa, era su última esperanza. Silencio absoluto. Miguel parecía atrapado entre la vergüenza y la negación. Isabela, siempre más pragmática, cambió rápidamente de estrategia. Ha habido un malentendido, Daniela, dijo con voz suave. Es cierto que tenemos algunas dificultades financieras, pero jamás haríamos algo para perjudicarte. El asilo era realmente para tu bienestar. Estábamos preocupados por ti viviendo sola después de la muerte de Rafael. Era una mentira tan descarada que casi admiré su audacia. Casi. El testamento falsificado también era por mi bienestar, supongo, comenté con ironía. Isabela lanzó una mirada furiosa a Miguel, quien parecía hundirse cada vez más en el sofá. Fue idea suya, dijo traicionando a su esposo sin pestañear. Yo le dije que era una locura, que era ilegal, pero insistió en que era la única forma de... ¡Basta!, exclamó Miguel recuperando algo de dignidad. No vamos a hacer esto. Mamá, cometimos un error terrible. Estábamos desesperados y no vimos otra salida, pero ahora veo que las cosas han cambiado para ti. Su mirada recorrió nuevamente la habitación evaluando, calculando. Alejandro, ¿te dejó todo esto? ¿Esta casa, sus posesiones? Alejandro me dejó mucho más que posesiones materiales, respondí. Me dejó dignidad, libertad y la oportunidad de redescubrir quién soy realmente más allá de ser madre y viuda. Isabela, siempre práctica, fue directa al punto que realmente le interesaba. Pero legalmente, esto es tuyo ahora. La casa, sus bienes, sí, respondí simplemente. Todo está a mi nombre transferido de manera irrevocable. Vi el brillo en sus ojos, el rápido intercambio de miradas con Miguel. Casi podía leer sus pensamientos. Si la casa en Valencia ya no estaba disponible, quizás esta nueva fortuna podría solucionar sus problemas. Mamá, dijo Miguel adoptando un tono conciliador, me alegro mucho por ti. De verdad, mereces esta segunda oportunidad. Y quizás ahora que las cosas han cambiado podríamos empezar de nuevo, como familia. Como familia, repetí dejando que las palabras flotaran en el aire. En ese momento Elena entró con una bandeja de refrigerios. Les ofreció algo de beber y aproveché la interrupción para observarlos.
Mi hijo, aquel niño que una vez fue mi orgullo y alegría, ahora un hombre acorralado por deudas y malas decisiones. Isabela calculadora y fría, buscando siempre el ángulo más ventajoso. ¿Eran realmente mi familia? ¿O solo dos extraños unidos a mí por lazos de sangre y matrimonio, pero no por amor verdadero? Cuando Elena se retiró, decidí que era momento de aclarar algunas cosas. Miguel y Isabela, comencé con voz firme. Aprecio que hayan venido a verme. Es bueno saber que están bien. Pero necesito ser completamente honesta con ustedes. Las cosas no pueden simplemente volver a la normalidad después de lo que pasó. Mamá, ya te dije que lo sentimos, interrumpió Miguel. Fue un error, estábamos desesperados. Lo entiendo, dije levantando una mano para detenerlo. La desesperación lleva a las personas a hacer cosas terribles, pero eso no borra el dolor que sentí cuando descubrí que mi propio hijo, la persona que más he amado en mi vida, estaba dispuesto a falsificar el testamento de su padre y a abandonarme en un asilo solo para resolver sus problemas financieros. Miguel bajó la mirada. Isabela mantuvo su expresión impasible, aunque pude notar un tic nervioso en su mejilla. Necesito tiempo, continué. Tiempo para sanar, para perdonar, si es que algún día puedo hacerlo completamente. Y ustedes necesitan poner orden en sus vidas, resolver sus problemas sin depender de mí o de mi dinero. Pero mamá, protestó Miguel, somos familia. Las familias se ayudan en momentos difíciles. Sí lo hacen, respondí. Y yo estoy dispuesta a ayudar, pero no de la forma que ustedes esperan. No voy a darles dinero para pagar deudas que seguirán acumulándose mientras los problemas subyacentes no se resuelvan. Me dirigí específicamente a Isabela. Necesitas ayuda profesional para tu adicción al juego. Y tú, Miguel, necesitas tomar el control de tus finanzas y dejar de buscar soluciones rápidas que solo empeoran la situación. Isabela parecía a punto de protestar, pero Miguel la detuvo con un gesto. Vi algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, quizás incluso de respeto. Tienes razón, admitió finalmente. Hemos estado a la deriva, sin rumbo, buscando atajos en lugar de enfrentar los problemas reales. Entonces empiecen por ahí, sugerí sintiendo un atisbo de esperanza. Busquen ayuda profesional, pongan su casa en orden literal y figurativamente. Y cuando hayan dado pasos concretos en esa dirección, podemos hablar de cómo puedo apoyarlos de manera constructiva. ¿Y mientras tanto? Preguntó Isabela sin molestarse en ocultar su decepción. Mientras tanto, respondí con firmeza, me gustaría seguir viendo a mis nietos. Son inocentes en todo esto y los extraño muchísimo. Por supuesto, asintió Miguel rápidamente. Pueden venir a visitarte cuando quieras. O puedes... Preferiría que fuera aquí por ahora. Aclaré. No estaba lista para volver a Valencia para enfrentar los recuerdos, las miradas curiosas, las preguntas de vecinos y conocidos. Después de acordar una visita de los niños para el fin de semana siguiente, Miguel e Isabela se prepararon para marcharse. Pero antes de que salieran había algo más que necesitaba decir. Una última cosa, añadí. Alejandro dejó un fondo educativo para Martina y Javier. Es para sus estudios universitarios cuando llegue el momento. Está en un fideicomiso que no puede utilizarse para ningún otro propósito. Vi la sorpresa en sus rostros seguida de una expresión calculadora en el de Isabela que me confirmó que había hecho bien en aclarar los términos del fideicomiso. Eso es muy generoso, dijo Miguel aparentemente conmovido. Ni siquiera nos conocía. Conocía lo importantes que ustedes eran para mí, respondí simplemente. Cuando finalmente se fueron me sentí exhausta pero extrañamente liberada. Había temido este encuentro, pero ahora que había pasado, sentía como si hubiera cruzado un umbral importante. Había establecido límites, había hablado con honestidad, había mantenido mi dignidad. Era un comienzo. Esa noche Elena me encontró en el estudio de música escuchando una vez más las composiciones de Alejandro. ¿Cómo se siente?, preguntó sirviéndome una copa de vino. Cansada, admití. Pero en paz, creo. He dicho lo que necesitaba decir. El señor Méndez estaría orgulloso, comentó Elena con una sonrisa suave. Siempre decía que usted era mucho más fuerte de lo que jamás se dio crédito. ¿Hablaba tanto de mí?, pregunté sorprendida una vez más por la profundidad del vínculo que Alejandro había mantenido conmigo a pesar de la distancia y el tiempo. Más de lo que imagina, respondió Elena, especialmente en el último año cuando su salud comenzó a deteriorarse. Era como si sintiera que el tiempo se acababa,
y necesitara compartir todos los pensamientos y sentimientos que había guardado durante décadas. Bebí un sorbo de vino pensativa. Sabes, Elena, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera elegido a Alejandro en lugar de a Rafael. Si hubiera seguido mi corazón en lugar de mi cabeza. El señor Méndez se hacía la misma pregunta, respondió Elena, pero siempre llegaba a la misma conclusión que cada uno de ustedes había vivido la vida que necesitaba vivir, que quizás no estaban destinados a estar juntos en aquel momento, sino ahora de esta manera única e inesperada. Sus palabras resonaron en mí con una verdad profunda. Quizás esta era exactamente la forma en que Alejandro y yo debíamos reencontrarnos, no en la juventud, cuando éramos apasionados pero inmaduros, no en la mediana edad cargados de responsabilidades y obligaciones, sino ahora en el atardecer de nuestras vidas, cuando podíamos apreciar verdaderamente el regalo del tiempo, del amor, de las segundas oportunidades. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí las puertas de mi balcón y contemplé el mar bañado por la luz de la luna. El aire estaba impregnado del aroma de jazmín y sal, una combinación que había llegado a asociar con mi nueva vida. Alejandro, susurré al viento, no sé si puedes oírme desde donde estás, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a ser yo misma, no solo el reflejo de lo que otros esperan de mí. Gracias por este regalo. Intentaré ser digna de él. Y por un momento, mientras las olas rompían suavemente contra las rocas abajo, casi pude sentir su presencia no como un fantasma o una aparición, sino como una continuidad, como un amor que había encontrado una forma de trascender incluso la muerte. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba con la tensión de la visita de Miguel e Isabela. Me sumergí en mis nuevos proyectos, las becas para jóvenes músicos, la reorganización de algunas áreas de Melodía Records, las clases de piano que había decidido tomar con un profesor local recomendado por Elena. Nunca es tarde para aprender, me había dicho el maestro Jiménez, un hombre de unos 70 años con manos elegantes y una paciencia infinita. La música es el lenguaje del alma, y todas las almas tienen algo que expresar sin importar su edad. Mis dedos, más acostumbrados a tareas domésticas que a las teclas de un piano, se movían torpemente al principio, pero cada pequeño progreso me llenaba de una alegría que no había experimentado en años. Era como si estuviera reconectando con aquella joven que una vez soñó con una vida bohemia junto a un músico de ojos soñadores. Una mañana, mientras desayunaba con Elena en la terraza, ella me entregó el periódico local con expresión preocupada. Página 6, indicó simplemente. Allí estaba un pequeño artículo en la sección de Sociedad, la misteriosa heredera de Alejandro Méndez. El texto especulaba sobre mi identidad, mi relación con el famoso músico y el valor estimado de la herencia que había recibido. Incluía una fotografía borrosa tomada a distancia durante una de mis visitas a las oficinas de Melodía Records. Era inevitable, comentó Elena. El señor Méndez era una figura importante, especialmente aquí en la Costa del Sol. La gente se preguntaba qué pasaría con su patrimonio. No me gusta esta atención, confesé incómoda con la idea de convertirme en objeto de curiosidad pública. Toda mi vida he sido una persona privada. ¿Pasará?, me tranquilizó Elena. Pronto surgirá otro tema de conversación y usted dejará de ser noticia. Pero estaba equivocada. En los días siguientes el interés mediático aumentó. Periodistas llamaban a la puerta de la villa, enviaban solicitudes de entrevistas, intentaban abordarme durante mis visitas a Málaga. Un par de revistas del corazón publicaron artículos más extensos con especulaciones cada vez más imaginativas sobre mi relación con Alejandro. La musa secreta, me llamaban unos. El amor perdido de la estrella, decían otros. Algunos incluso sugerían de manera apenas velada que había manipulado a un hombre mayor y enfermo para conseguir su fortuna. Intenté ignorar todo esto, seguir con mi vida normal, pero resultaba cada vez más difícil. Incluso mis paseos por la playa se vieron interrumpidos por fotógrafos con teleobjetivos que buscaban captar imágenes mías para alimentar la curiosidad pública. Deberíamos emitir un comunicado, sugirió Francisco, el director general de Melodía Records, cuando lo consulté. Algo breve pero claro que establezca los hechos básicos y pida respeto a su privacidad. Acepté la sugerencia y al día siguiente la compañía publicó un escueto comunicado confirmando que yo, Daniela Vega, había sido designada por Alejandro Méndez como su heredera debido a una amistad de larga data y un profundo afecto mutuo.
El texto solicitaba respeto a mi privacidad y anunciaba que continuaría con el legado filantrópico de Alejandro, especialmente en lo relacionado con el apoyo a jóvenes músicos. El comunicado calmó un poco las aguas, pero tuvo un efecto secundario inesperado. Ahora mi nombre completo era de conocimiento público, lo que significaba que cualquiera, incluidos Miguel e Isabela, podía encontrar fácilmente información sobre mi nueva situación. No tardaron en llegar las consecuencias. Apenas 2 días después del comunicado, recibí una llamada de Miguel. «Mamá», comenzó sin preámbulos, «¿por qué no nos dijiste la verdad? Acabo de ver en las noticias que heredaste toda la fortuna de Alejandro Méndez. Estamos hablando de millones». Su tono mezclaba incredulidad y reproche, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición al no compartir inmediatamente esta información con ellos. «Te dije la verdad, Miguel», respondí con calma. «Te expliqué que Alejandro me había dejado su casa y medios para vivir cómodamente. Los detalles financieros son asunto mío». «Pero somos familia», insistió con ese tono que comenzaba a resultarme demasiado familiar. «Las familias comparten las buenas noticias, se ayudan mutuamente. Si hubiéramos sabido la magnitud de todo esto, podríamos haber encontrado una solución más rápida para nuestros problemas. Ya discutimos esto», le recordé. «No voy a entregarles dinero para pagar deudas mientras no aborden los problemas de fondo. ¿Has buscado ayuda para Isabela como sugerí? ¿Han consultado a un asesor financiero?» Su silencio fue respuesta suficiente. Miguel, continué con firmeza. «El dinero no es la solución mágica que crees. Sin cambios reales en sus hábitos y decisiones, cualquier cantidad que les diera solo pospondría lo inevitable». «No puedo creer que seas tan egoísta», explotó finalmente. «Tienes millones, vives como una reina mientras nosotros luchamos para mantener un techo sobre nuestras cabezas. ¿Qué clase de madre eres?». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. En cierto modo esperaba esta reacción. La desesperación financiera rara vez saca lo mejor de las personas. Soy el tipo de madre que no permitirá que su hijo se autodestruya, incluso si eso significa negarle lo que cree que quiere. Respondí con calma. El dinero que Alejandro me dejó no es para malgastarlo en deudas de juego o inversiones impulsivas. Es para honrar su legado, para apoyar causas en las que él creía y para asegurarme una vejez digna después de que mi propio hijo intentó enviarme a un asilo para vender mi casa. «Eso es injusto», protestó débilmente. «Lo que es injusto», repliqué sintiendo que mi paciencia se agotaba, «es que esperes que te rescate financieramente después de lo que planeaste hacerme. Lo que es injusto es que veas mi herencia como la solución a tus problemas en lugar de como lo que realmente es el regalo final de un hombre que me amó desinteresadamente durante décadas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. «No puedo seguir así, mamá. Los acreedores nos presionan, el banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Isabela está cada vez más inestable. No sé qué hacer». Por un momento sentí lástima por él. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que una vez sostuve en mis brazos, prometiéndole protección contra todo mal. Pero ahora entendía que a veces la verdadera protección no consiste en eliminar todas las dificultades, sino en permitir que la persona enfrente las consecuencias de sus acciones y aprenda de ellas. «Hay una solución», dije finalmente, «pero requiere humildad y trabajo duro, no dinero rápido. Vende la casa sí, pero para pagar deudas y comenzar de nuevo, no para mantener un estilo de vida que no pueden permitirse. Busca un apartamento más pequeño, un trabajo estable. Asegúrate de que Isabela reciba tratamiento para su adicción. Construyan una vida basada en lo que realmente pueden permitirse, no en lo que desean tener». «¿Y qué hay de los niños?», preguntó, utilizando una vez más a mis nietos como palanca emocional. «¿Crees que es justo que sufran por nuestros errores? Los niños no sufrirán», aseguré. «Como te dije, Alejandro estableció un fondo para su educación, y si necesitan algo esencial, algo verdaderamente importante para su bienestar, estoy dispuesta a ayudar. Pero no financiaré campamentos de verano de lujo o gadgets caros solo para mantener las apariencias». Miguel finalmente aceptó, aunque sin entusiasmo, considerar mis sugerencias. Prometió hablar con Isabela, buscar opciones para vender la casa, explorar posibilidades de tratamiento. No estaba convencida de su sinceridad, pero al menos era un comienzo. Cuando colgué me sentí agotada emocional y físicamente.
Era como si hubiera librado una batalla interior entre la madre que quería proteger y rescatar a su hijo y la mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma y a establecer límites saludables. Elena, que había estado discretamente ausente durante la conversación, apareció con una taza de té caliente. ¿Está bien?, preguntó suavemente. No lo sé, confesé. Parte de mí quiere darle a Miguel lo que pide: resolver sus problemas, ser la madre perfecta que siempre intenté ser. Otra parte sabe que eso sería un error que solo perpetuaría patrones destructivos. Si me permite, dijo Elena sentándose frente a mí. Creo que está haciendo lo correcto. El señor Méndez solía decir que el amor verdadero a veces significa decir no, cuando todos esperan que digas sí. Sonreí débilmente. Alejandro siempre fue más sabio que yo en cuestiones del corazón. No estoy tan segura de eso, respondió Elena. Después de todo, fue usted quien tomó la decisión difícil pero práctica hace todas esas décadas. Quizás siempre tuvo esa sabiduría dentro, solo necesitaba la oportunidad de redescubrirla. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Era cierto, siempre había sido la práctica, entre Alejandro y yo, la que pensaba en el futuro, en las consecuencias en la vida real, más allá de los sueños y las canciones. Esa cualidad que una vez me llevó a elegir seguridad sobre pasión, ahora me daba la fortaleza para establecer límites necesarios con mi propio hijo. Los días siguientes trajeron nuevos desarrollos. A través de Sofía, mi vecina, supe que Isabela había estado haciendo preguntas por el pueblo intentando averiguar detalles sobre mi situación financiera, sobre la propiedad, sobre la herencia de Alejandro. Es bastante descarada, comentó Sofía durante uno de nuestros tés vespertinos. Ha estado hablando con empleados de la inmobiliaria local, preguntando por el valor estimado de tu villa, si hay hipotecas, cómo podría impugnarse un testamento en circunstancias sospechosas. ¿Sospechosas?, repetí, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Está insinuando que quizás Alejandro no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando te nombró heredera, explicó Sofía. O peor aún, que de alguna manera lo manipulaste durante su enfermedad. La idea era tan absurda que casi resultaba cómica. ¿Cómo podría haber manipulado a un hombre que ni siquiera sabía que estaba enfermo, que no había visto en más de 4 décadas? Es ridículo, dije. Además, el testamento es completamente legal. El señor Martínez se aseguró de que todo estuviera en orden. Por supuesto que lo es, asintió Sofía. Pero eso no impide que ella hable, que siembre dudas, que intente encontrar alguna grieta legal para explotar. Las personas desesperadas por dinero son capaces de cualquier cosa. Sus palabras me preocuparon, no por la validez legal de mi situación, que estaba absolutamente asegurada, sino por el daño que estos rumores podrían causar a la memoria de Alejandro, a su legado, a la percepción pública de nuestra historia. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor, reflexioné sobre la ironía de la situación. Durante décadas había sido la esposa y madre perfecta, sacrificando mis propios deseos y necesidades por el bienestar de mi familia. Y ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de vivir para mí, de honrar un amor que había persistido a través del tiempo, mi propia nuera intentaba arrebatármelo todo con mentiras y manipulaciones. Pero esta vez no cedería. No por orgullo o venganza, sino porque había comprendido, quizás demasiado tarde, que a veces el mayor acto de amor es mantenerse firme en lo que sabes que es correcto, incluso cuando todos a tu alrededor presionan para que cedas. Con esta resolución en mente, llamé al señor Martínez y le expliqué la situación. Su respuesta fue tranquilizadora. No tienen caso, señora Vega, aseguró. El testamento del señor Méndez es inatacable. Fue redactado cuando estaba en pleno uso de sus facultades, con 2 médicos como testigos, precisamente para evitar este tipo de cuestionamientos. Además, hay abundante evidencia de su relación pasada con el señor Méndez y de su continuo afecto por usted a lo largo de los años. Sus cartas, sus canciones, los testimonios de personas como Elena y Carlos. No me preocupa tanto el aspecto legal, expliqué. Me preocupa el daño a la reputación de Alejandro, a su memoria. Entiendo, dijo el abogado pensativamente. Quizás deberíamos considerar una estrategia más proactiva. En lugar de esperar a que los rumores crezcan, podríamos controlar la narrativa desde ahora. Su sugerencia tenía sentido. Después de algunas consultas con Francisco y el equipo de relaciones públicas de Melodía Records, decidimos que daría una única entrevista a un respetado periodista cultural que había conocido bien a Alejandro.
Contaría nuestra historia, la verdadera, desde el principio el amor juvenil, la separación dolorosa, las vidas paralelas, y finalmente este último acto de amor de Alejandro, que me había devuelto la libertad y la dignidad cuando más lo necesitaba. La entrevista se publicó una semana después en un prestigioso suplemento cultural. El artículo titulado La Musa Eterna, la historia real de Alejandro y Daniela, presentaba nuestra relación de manera respetuosa y conmovedora, incluyendo fragmentos de canciones que Alejandro había escrito inspirado en nuestro amor, testimonios de personas que habían conocido su devoción hacia mí a lo largo de los años, y mi propio relato de cómo su último regalo me había salvado de un destino indigno planeado por mi propio hijo. No mencioné directamente a Miguel ni a Isabela, pero la implicación estaba clara para cualquiera que leyera entre líneas. No buscaba venganza ni humillación pública, pero tampoco permitiría que la narrativa de mi vida fuera distorsionada por aquellos que solo veían en mí una fuente de dinero rápido. El artículo tuvo un impacto inmediato. Las especulaciones maliciosas cesaron reemplazadas por una ola de simpatía y apoyo. Recibí cartas de desconocidos que se sentían conmovidos por nuestra historia, mensajes de antiguos fans de Alejandro que ahora entendían mejor el significado de tantas canciones de amor aparentemente dirigidas a una mujer anónima. Y lo más sorprendente, un mensaje de Isabela. Breve, formal, casi frío. He leído el artículo. Entiendo ahora que nuestros esfuerzos serían inútiles. No volveremos a molestarte. Sin una disculpa, sin un reconocimiento real de sus acciones, pero al menos una retirada. Miguel, en cambio, guardó silencio. No llamó, no escribió, no dio señales de vida. Su ausencia me dolía, pero también entendía que necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para enfrentar sus propias decisiones y sus consecuencias. Mientras tanto, los niños visitaron como habíamos acordado. Pasamos un fin de semana maravilloso juntos. Les mostré la playa, les enseñé el estudio de música de Alejandro, les conté historias sobre el abuelo Rafael que nunca habían escuchado. No mencioné los problemas con sus padres ni les hice sentir que debían tomar partido. Eran niños inocentes de las complicaciones adultas y merecían disfrutar de su abuela sin el peso de conflictos que no podían entender completamente. Antes de que se fueran, les entregué los colgantes de nota musical que había comprado para ellos, similares al que Alejandro me había regalado. Para que siempre recuerden, les dije, que la música es el lenguaje del alma y que algunas almas siguen cantando eternamente. No sabían exactamente lo que significaba, pero aceptaron los regalos con la alegría simple de la juventud, prometiendo llevarlos siempre consigo. Quizás algún día, cuando fueran mayores, entenderían el verdadero significado de esas palabras y la historia extraordinaria de amor que contenían. Pasaron 3 meses sin noticias directas de Miguel. Sabía por los niños durante sus visitas quincenales que las cosas no iban bien en casa. Hablaban de discusiones frecuentes entre sus padres, de la ausencia cada vez más prolongada de Isabela, de la creciente tristeza y apatía de Miguel. Papá parece enfermo, me confesó Martina durante una de sus visitas. A sus 15 años era lo suficientemente perspicaz para entender que algo grave ocurría. Ha perdido peso, está pálido, y a veces lo encuentro llorando cuando cree que nadie lo ve. Sus palabras me preocuparon. A pesar de todo lo ocurrido, Miguel seguía siendo mi hijo, y el pensamiento de su sufrimiento me dolía profundamente. ¿Sabes si está viéndose algún médico? Pregunté, intentando no alarmar a Martina, pero necesitando información. No creo, respondió. Dice que solo está cansado por el trabajo, pero el otro día lo vi tomando muchas pastillas, y cuando le pregunté se puso muy nervioso y dijo que eran solo vitaminas. Esa noche, después de que los niños se marcharan, compartí mis preocupaciones con Elena. Algo no está bien con Miguel, dije. Debería llamarlo e intentar hablar con él. ¿Estás segura?, preguntó Elena cautelosamente. La última vez que hablaron las cosas no terminaron bien. Es mi hijo, respondí simplemente. A pesar de todo, es mi hijo. Al día siguiente intenté llamar a Miguel. No contestó. Le dejé un mensaje de voz pidiéndole que me devolviera la llamada cuando pudiera, que estaba preocupada por él. Pasaron días sin respuesta. Finalmente llamé a la casa. Fue Javier quien contestó. Abuela, dijo con voz temblorosa, papá está en el hospital. Se desmayó en el trabajo ayer y no despertaba. La ambulancia lo llevó al hospital La Fe. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué han dicho los médicos?, pregunté, intentando mantener la calma por el bien de mi nieto. No lo sé, respondió. Mamá no nos cuenta nada. Está allí ahora.
Nosotros estamos con la tía Lucía. Después de tranquilizar a Javier lo mejor que pude, colgué y me dirigí inmediatamente a Elena. Necesito ir a Valencia, dije. Miguel está en el hospital. Elena no cuestionó mi decisión. En menos de una hora, Carlos tenía el coche listo y emprendimos el viaje de regreso a la ciudad que había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida. El viaje fue largo y tenso. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios terribles. ¿Qué le pasaba a Miguel? ¿Era grave? ¿Y por qué no me había buscado antes si estaba enfermo? Llegamos al hospital ya entrada la noche. En recepción me identifiqué como la madre de Miguel Vega. La enfermera consultó su sistema y me informó que mi hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero que solo podían dar información a familiares directos. Soy su madre, repetí con firmeza. No hay familiar más directo que yo. Finalmente me permitieron subir. En la sala de espera de la UCI encontré a Isabela. Estaba sentada sola con aspecto agotado y derrotado. Al verme su expresión mostró sorpresa seguida rápidamente por algo que parecía alivio. «Daniela», dijo levantándose. Por primera vez desde que la conocía no había cálculo ni frialdad en su mirada, solo agotamiento y miedo. «¿Cómo supiste?» «Javier me lo dijo», respondí. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Miguel?» Isabela se derrumbó entonces. Las lágrimas que parecía haber estado conteniendo brotaron sin control. Entre sollozos me contó lo ocurrido. Miguel había estado experimentando diversos síntomas durante semanas: cansancio extremo, pérdida de peso, dolores. Pero sin seguro médico adecuado debido a sus problemas financieros, había estado automedicándose, posponiendo consultas que no podía permitirse. Ayer colapsó en la oficina, explicó. Cuando llegó la ambulancia, su presión arterial era peligrosamente baja. En el hospital descubrieron que sus riñones están fallando. Y hay más. Tienen que hacer más pruebas, pero sospechan que podría ser... ¿Qué? Cáncer. La palabra cayó como una losa. Cáncer. La misma enfermedad que se había llevado a Rafael después de una batalla larga y dolorosa. ¿Puedo verlo?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Isabela asintió. Está sedado, pero el médico dijo que escuchar voces familiares podría ayudar. Me condujo hasta la habitación de Miguel. Verlo así conectado a máquinas, pálido y demacrado, fue un shock. ¿Dónde estaba mi hijo fuerte y saludable? ¿Cómo había llegado a este estado sin que yo lo supiera? Me acerqué a la cama y tomé su mano. Estaba fría, inerte. «Miguel», susurré, «estoy aquí. Tu madre está aquí». No hubo respuesta, solo el pitido constante de los monitores y el sonido suave de su respiración asistida. «Los médicos dicen que necesita un trasplante de riñón», explicó Isabela en voz baja, «y tratamiento para lo que sea que esté causando todo esto. Pero sin seguro completo y con nuestra situación financiera». Dejó la frase inacabada, pero el mensaje era claro. No podían permitirse el tratamiento que Miguel necesitaba. En ese momento todas las heridas pasadas, todas las traiciones y manipulaciones parecieron insignificantes. Era mi hijo quien yacía en esa cama luchando por su vida. El mismo niño que una vez acunaba en mis brazos, que me traía dibujos de la escuela, que me llamaba la mejor mamá del mundo. «Yo me haré cargo», dije con determinación. «De todo. Los mejores médicos, el mejor tratamiento, lo que sea necesario». Isabela me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Después de todo lo que hicimos, ¿harías eso por él?» «No lo hago por ti», aclaré. «Lo hago por Miguel. Es mi hijo, Isabela. Pase lo que pase, siempre será mi hijo». Esa noche me quedé junto a la cama de Miguel, sosteniendo su mano, hablándole suavemente sobre recuerdos felices, sobre los niños, sobre la nueva vida que construiría cuando se recuperara. No sé si podía oírme, pero necesitaba creer que mis palabras de alguna manera lo alcanzaban, que le daban fuerza para luchar. A la mañana siguiente llegó el médico de Miguel, el doctor Torres. Me explicó la situación con franqueza pero con pasión. Miguel sufría una forma agresiva de cáncer renal que había deteriorado severamente la función de sus riñones. Necesitaría cirugía, quimioterapia y posiblemente un trasplante. ¿Cuáles son sus posibilidades?, pregunté, preparándome para lo peor. Con el tratamiento adecuado, iniciado inmediatamente, moderadamente buenas, respondió. Es joven y a pesar de su estado actual, su cuerpo puede responder bien. Pero debo ser honesto, será una batalla difícil. Una batalla difícil.
las mismas palabras que habían usado con Rafael, pero esta vez el resultado sería diferente. Tenía que serlo. Haga lo que sea necesario, doctor, dije. Y no se preocupe por los costos. Me aseguraré de que reciba el mejor tratamiento posible. El doctor Torres asintió aparentemente aliviado de no tener que lidiar con restricciones financieras que pudieran comprometer la atención médica. Comenzaremos hoy mismo, aseguró. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me instalé en un hotel cercano al hospital pasando la mayor parte del tiempo junto a Miguel. Isabela aparecía intermitentemente a veces acompañada por los niños, a veces sola. Notaba su incomodidad en mi presencia, pero ambas habíamos establecido una tregua tácita por el bien de Miguel. Una semana después de mi llegada, Miguel finalmente despertó lo suficiente para mantener una conversación coherente. Al verme sentada junto a su cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», murmuró débilmente. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondí apretando su mano. «Soy tu madre. Después de todo lo que te hice, lo que planeamos hacerte...» «Shh», lo interrumpí. «Eso ya no importa. Lo único que importa ahora es que te pongas bien». Miguel cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. «Lo siento tanto», susurró. «Fui un hijo terrible. Te fallé a papá, a los niños». «Todos cometemos errores», dije suavemente. «Lo importante es aprender de ellos. Y tendrás tiempo de sobra para eso porque vas a recuperarte, Miguel. Vas a luchar y vas a ganar esta batalla». Me miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque te conozco», respondí con firmeza. «Porque eres hijo mío y de Rafael. Y porque no estás solo en esta lucha. Estoy aquí y no me iré de tu lado». Durante las semanas siguientes, Miguel se sometió a cirugía para extirpar uno de sus riñones y comenzó un agresivo tratamiento de quimioterapia. Los efectos secundarios eran brutales náuseas constantes, debilidad extrema, pérdida de cabello. Pero a pesar del sufrimiento, vi en él una determinación que me recordaba al joven que había sido antes. «Voy a cambiar, mamá», me dijo una tarde mientras le ayudaba a beber un poco de agua. «Si salgo de esta, te juro que seré una persona diferente. Un mejor padre, un mejor hijo». «Cuando salgas de esta», corregí, «y sé que lo harás». Durante ese tiempo también tuve la oportunidad de observar más de cerca la dinámica entre Miguel e Isabela. Era evidente que su matrimonio estaba fracturado más allá de toda reparación. Isabela aparecía por obligación, no por amor o preocupación genuina. Una tarde, mientras Miguel dormía, Isabela se acercó a mí en la cafetería del hospital. «Necesito hablar contigo». «Voy a divorciarme de Miguel», anunció sin preámbulos. «He conocido a alguien más, un empresario de Madrid. Cuando Miguel se recupere me iré con él». «¿Y los niños?», pregunté, pues era lo único que realmente me importaba. «Los llevaré conmigo, por supuesto», respondió como si fuera obvio. «¿Y si yo te ofreciera una alternativa?», sugerí. «Los niños podrían quedarse conmigo mientras Miguel se recupera. Tendrían estabilidad, continuarían en sus escuelas, mantendrían sus amistades». Isabela pareció considerarlo seriamente. «¿Dónde vivirían? ¿En la Costa del Sol?» «Podría comprar una casa aquí», respondí. De hecho, había pensado mantener un pie en Valencia de todos modos. 2 días después, Isabela volvió con su respuesta. Había hablado con los niños y sorprendentemente ambos habían expresado su deseo de quedarse conmigo y con su padre. Especialmente Martina, que a sus 15 años veía claramente a través de las intenciones de su madre. «Está bien», concedió Isabela. «Pueden quedarse contigo mientras Miguel se recupera. Pero quiero derechos de visita, y cuando Miguel esté completamente recuperado reevaluaremos la situación». «Me parece justo», respondí, aunque en mi interior dudaba que Isabela mantuviera un interés constante en los niños una vez que comenzara su nueva vida. Los meses siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de rutina e incertidumbre. Miguel continuaba con su tratamiento con días buenos y días terribles. Los niños se adaptaban gradualmente a su nueva vida, a veces con sorprendente resiliencia, otras con comprensibles retrocesos emocionales. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno, escuché el timbre de la puerta. Era inusualmente temprano para visitas, y por un momento pensé que podría ser Isabela, que en los casi 3 meses desde su partida, solo había llamado a los niños un par de veces. Al abrir la puerta me encontré frente a Lucía, la hermana de Isabela. «Buenos días, Daniela.
Espero no molestar tan temprano. La conduje hasta el salón notando cómo sus ojos recorrían la casa con evidente curiosidad. Isabela me pidió que viniera, comenzó. Está preocupada por los niños. Preocupada, repetí sin poder ocultar mi incredulidad. Han pasado casi 3 meses, Lucía. Apenas ha llamado, no ha venido ni una sola vez a verlos. Y ahora de repente está preocupada. Las cosas han sido complicadas para ella. Y ahora quiere rectificar. Quiere que los niños vayan a vivir con ella. La declaración me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quién ha alquilado un apartamento en Alicante?, continuó Lucía. Cree que sería mejor para los niños estar con su madre. Mejor que estar con su padre que está luchando por su vida. Mejor que tener estabilidad, continuar en sus escuelas, estar con sus amigos. Mira, no vine a discutir. Isabela tiene derechos legales y está preparada para ejercerlos. Eso no va a suceder, dije con una calma que no sentía. No sin hablar primero con Miguel, no sin considerar lo que los niños quieren, y ciertamente no sin una orden judicial. Esa tarde, mientras los niños hacían sus deberes, fui al hospital a hablar con Miguel. No puede hacer esto, dijo cerrando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No puede simplemente aparecer después de meses y pretender llevarse a los niños. Lo sé, hijo, intenté calmarlo. Pero según Lucía, Isabela está dispuesta a llevar esto a los tribunales. Y legalmente sigue siendo su madre. Una madre que los abandonó, espetó con una amargura que rara vez le había visto. ¿Qué juez le daría la custodia? No lo sé, admití. Pero creo que deberíamos consultar con un abogado, prepararnos para cualquier escenario. Al día siguiente me reuní con la señora Moreno, una abogada especialista en derecho familiar. Le expliqué la situación en detalle, la enfermedad de Miguel, el abandono de Isabela, cómo los niños se estaban adaptando a su nueva vida y ahora esta repentina intención de llevárselos. Veo, dijo cuando terminé. ¿Tiene documentación sobre el abandono? Tengo los registros telefónicos, respondí. Solo 2 llamadas en casi 3 meses. Y tenemos los testimonios de los niños, por supuesto. Eso es útil pero no definitivo, advirtió la abogada. Necesitamos construir un caso sólido que demuestre que los niños están mejor donde están ahora. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias, recopilando información, preparándonos para lo que parecía ser una batalla legal inminente. El fin de semana llegó demasiado pronto. Isabela, fiel a su palabra, apareció el sábado por la mañana. Los niños estaban en la sala cuando sonó el timbre. Tengo noticias maravillosas, dijo Isabela después de saludarlos. He encontrado un apartamento precioso en Alicante junto al mar. Podréis nadar todos los días. Los niños intercambiaron miradas incómodas. Suena bonito, mamá, dijo Martina cautelosamente, pero estamos bien aquí con la abuela y queremos estar cerca de papá. No queremos ir, mamá, dijo claramente Martina. Estamos bien aquí. Papá nos necesita y nosotros lo necesitamos a él. Y a la abuela. Isabela pareció sorprendida por la resistencia directa. Entiendo que estéis confundidos, pero soy vuestra madre y es mi responsabilidad cuidaros. El próximo fin de semana vendré a buscaros. Los niños me miraron, el pánico evidente en sus ojos. Era el momento de intervenir. Isabela, dije con calma, los niños prefieren quedarse aquí. Quizás deberías respetar sus deseos. Esto no es tu decisión, Daniela, son mis hijos. Son personas, Isabela, no posesiones, repliqué. Y han expresado claramente lo que quieren. Isabela se levantó visiblemente furiosa. Me estás amenazando con llevarme a los tribunales. Tú, una mujer de 68 años que apenas conoce el sistema legal. No te estoy amenazando, Isabela. Simplemente te estoy informando que no permitiré que arranques a estos niños de la estabilidad que tanto les ha costado encontrar. No sin luchar. La audiencia preliminar para el caso de custodia se programó para la semana siguiente. La señora Moreno había presentado una solicitud de custodia temporal a favor de Miguel, con mi apoyo como cuidadora principal, mientras él se recuperaba, basada en el abandono previo de Isabela. Para nuestra sorpresa, recibimos un correo electrónico de Ernesto, el empresario, con el que Isabela se había ido a Madrid. Tenía pruebas de que Isabela solo quería la custodia por motivos financieros. Cree que si obtiene la custodia podrá reclamar una manutención sustancial a su hijo, dado su cambio de circunstancias financieras. Los mensajes y correos que nos envió eran devastadores.
En uno particularmente revelador, Isabela le decía a una amiga: los niños son el boleto, ¿entiendes? Si tengo la custodia, Miguel tendrá que pagarme una manutención enorme, especialmente ahora que su madre es rica. Es brillante. Cuando el juez vio estas pruebas durante la audiencia, su decisión fue clara. Este tribunal otorga la custodia temporal completa al señor Miguel Vega con su madre, la señora Daniela Vega, como cuidadora autorizada. La señora Isabela Torres tendrá derechos de visita supervisada cada 2 semanas. Salimos del juzgado en un estado de aturdida alegría. Miguel, exhausto pero radiante, se apoyaba en mí mientras caminábamos hacia el coche. Lo logramos, mamá. Los niños están a salvo. Sí, hijo, respondí sosteniendo su brazo. Están a salvo. Y tú también lo estarás pronto. Esa noche, después de dar las buenas noticias a los niños, me senté en la terraza con una copa de vino contemplando las estrellas. Pensé en los giros extraordinarios que había dado mi vida en el último año del abandono a la redención, de la resignación a la lucha, del olvido al propósito. Gracias, Alejandro, susurré al viento nocturno, por darme la fuerza para luchar no solo por mí, sino por todos los que amo. El día del trasplante de Miguel amaneció claro y brillante, como si el universo quisiera darnos una señal de esperanza. Los niños se habían quedado con Sofía, mi vecina, que se había convertido en una amiga querida durante estos meses. Todo irá bien, me aseguró Miguel antes de que lo llevaran al quirófano. Lo siento en el corazón. Este es el comienzo de nuestra nueva vida, mamá. Las horas siguientes fueron algunas de las más largas de mi vida. Me senté en la sala de espera, alternando entre rezar algo que no había hecho en años, caminar nerviosamente y hacer llamadas para mantener informados a los niños y a Elena. Finalmente, cerca del anochecer, el doctor Torres apareció. La cirugía fue un éxito, Daniela. Miguel está en recuperación. El riñón nuevo ya está funcionando y todos los signos son positivos. Sentí que mis piernas se aflojaban por el alivio. ¿Cuándo podré verlo?, pregunté. En unas 2 horas estará en su habitación, respondió. Estará muy sedado, así que no esperes mucha conversación, pero podrás estar con él. Una semana después de la cirugía, el doctor Torres nos dio la noticia que habíamos estado esperando. El cuerpo de Miguel estaba aceptando el nuevo riñón sin complicaciones significativas. Estaba oficialmente fuera de peligro. ¿Cuándo podré ir a casa?, fue lo primero que preguntó Miguel. No tan rápido, respondió el doctor Torres con una sonrisa. Todavía necesitas al menos 2 semanas más de hospitalización. Estaba pensando, me dijo Miguel más tarde. ¿Crees que podríamos ir a la Costa del Sol en septiembre? Los niños tendrían una semana de descanso antes del nuevo año escolar, y yo debería estar lo suficientemente fuerte para viajar entonces. Me parece una idea maravillosa, respondí encantada. Le diré a Elena que prepare la villa para nuestra visita. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una noche mientras compartíamos un té. A veces siento como si toda mi vida anterior hubiera sido un sueño, como si aquel Miguel, el ejecutivo estresado, obsesionado con el estatus y las apariencias, fuera un personaje que interpreté durante años. ¿Y quién eres realmente?, pregunté genuinamente curiosa. Soy un padre que quiere ver crecer a sus hijos, estar presente en cada momento importante. Soy un hijo que tardó demasiado en apreciar el amor incondicional de su madre. Soy un hombre que casi pierde su vida y que en el proceso encontró lo que realmente significa vivir. Finalmente Miguel fue dado de alta. Los niños nos esperaban en la puerta casi vibrando de emoción. «¡Papá!», exclamó Javier aferrándose a su cintura. «Por fin estás en casa. Te hemos echado tanto de menos», añadió Martina. La casa no era lo mismo sin ti. Miguel los abrazó con fuerza, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Mis tesoros, no sabéis cuánto he soñado con este momento». Septiembre llegó y con él el momento de nuestro tan esperado viaje a la Costa del Sol. El doctor Torres había dado su aprobación con algunas precauciones. Miguel debía evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado. Partimos temprano con Carlos al volante. Los niños, inicialmente adormilados, pronto se animaron cuando comenzamos a dejar atrás la ciudad y entramos en paisajes más rurales y montañosos. A medida que nos acercábamos a la Costa del Sol, el paisaje cambiaba, volviéndose más mediterráneo, más luminoso. El mar apareció a nuestra derecha, un vasto lienzo azul que se extendía hasta el horizonte. «¡El mar, papá, el mar!», exclamó Javier. «Es enorme». Cuando finalmente llegamos a la villa, una oleada de emociones me embargó.
Era como volver a casa después de un largo viaje, pero también era completamente nuevo ver este lugar a través de los ojos de mi familia. Elena nos esperaba en la entrada. «Bienvenidos. Qué alegría teneros finalmente aquí. Es magnífico», murmuró Miguel mirando a su alrededor con asombro. Mamá nos había hablado de ello, pero las palabras no le hacen justicia. Después de refrescarnos, nos reunimos en la terraza para almorzar. La mesa estaba elegantemente dispuesta bajo una pérgola cubierta de bugambilla con vistas al jardín y al mar. Javier no podía apartar los ojos del mar, claramente ansioso por bajar a la playa. Martina, mientras tanto, estaba más interesada en los detalles de la casa, especialmente cuando supo que el estudio de música estaba exactamente como Alejandro lo había dejado. «¿Podemos verlo después del almuerzo?», preguntó. «Por supuesto», respondí. «Te encantará. Está lleno de instrumentos, partituras, recuerdos de toda su carrera». «Y podemos ir a la playa», intervino Javier. «También», prometió Miguel. «Pero recuerda, nada de sol excesivo para mí». «Podríais ir al estudio primero», sugirió Elena, «y luego, cuando el sol esté más bajo, bajar a la playa para un baño rápido antes de la cena». El estudio permanecía exactamente como lo recordaba: el piano de cola en el centro, las guitarras en soportes, los equipos de grabación, los discos de oro y platino, enmarcados las fotografías de Alejandro a lo largo de los años. «¡Wow!», susurró Martina entrando con reverencia. «Es como un museo». Con cautela al principio, luego con creciente confianza, Martina se acercó al piano. Pasó los dedos suavemente sobre las teclas, produciendo una cascada de notas que resonaron en la habitación. «Es el mejor piano que he tocado jamás», dijo asombrada. Miguel, mientras tanto, examinaba las fotografías y recuerdos de la carrera de Alejandro. «Es asombroso. Este hombre conoció a todos los grandes, trabajó con leyendas y aún así, después de todo el éxito y la fama, nunca olvidó a la joven que conoció en Valencia hace más de 4 décadas. «El amor verdadero no entiende de tiempo ni distancia», respondió Elena. «El señor Méndez solía decir que su corazón tenía un ancla permanente en aquel día de 1975, cuando vio a Daniela por primera vez». Pasamos horas en el estudio. Martina descubrió algunas partituras simples y con la paciencia de Elena comenzó a aprender a tocarlas. Javier, después de experimentar con varios instrumentos, se enamoró de una guitarra pequeña, perfecta para sus manos. Yo me senté en un rincón observándolos a todos, sintiendo una paz y una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si los mundos separados de mi vida finalmente convergieran: mi pasado con Alejandro, mi presente con Miguel, y los niños, todo fluyendo junto en una armonía perfecta. Cuando finalmente decidimos bajar a la playa, el sol ya estaba descendiendo hacia el horizonte, bañando todo en una luz dorada suave. «Este lugar es curativo», comentó Miguel mientras descendíamos por el sendero hacia la playa. «No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Es como si todas las preocupaciones simplemente se disolvieran aquí». Llegamos a la playa justo a tiempo para ver a Javier lanzarse al agua con un grito de pura alegría. Martina, más cautelosa, se acercaba al mar lentamente, probando la temperatura con los dedos de los pies. «Está perfecta», gritó Javier salpicando entusiastamente. «Papá, abuela, venid». Miguel se quitó la camiseta, revelando la reciente cicatriz de la cirugía. Con precaución pero evidente placer, entró al agua hasta las rodillas, disfrutando de la frescura, de la sensación de libertad que proporcionaba. Yo me quedé en la orilla, contentándome con observar a mi familia disfrutar de este momento de pura alegría. El sol descendente creaba un camino dorado sobre el agua como una promesa, un regalo, una bendición. «Gracias, Alejandro», susurré al viento, al mar, al cielo. «Por todo esto, por ellos, por mí, por nosotros». Y por un momento sentí su presencia más claramente que nunca. No como un fantasma o una memoria, sino como una fuerza viva, un amor que había trascendido el tiempo, la distancia, incluso la muerte, para traer sanación y alegría a todos los que tocaba. Esa noche, mientras contemplaba el mar desde mi balcón, Miguel se unió a mí. «¿Sabes qué he estado pensando todo el día? Que quizás mi enfermedad, tan terrible como fue también un regalo disfrazado. Me obligó a detenerme, a reevaluar, a reconectar con lo que realmente importa. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa», respondí. «O tal vez necesitamos que todo lo superficial sea arrancado para que podamos ver lo esencial que siempre estuvo ahí esperando ser reconocido».
Un nuevo amanecer, susurré a las estrellas al mar a Alejandro. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Sí. Y en algún lugar, quizás solo en mi corazón, pero no menos real. Por ello sentí que Alejandro sonreía, aprobando, bendiciendo, amando, como siempre lo había hecho a través del tiempo, la distancia y más allá.